se nos dice, hombre, deje de ser ignorante. Uno cree que ignorante es aquel que no ha ido a la universidad o alguna cosa de esas. Pero resulta que la ignorancia es no saber quién soy yo. Una persona puede saber todo lo que sea de este mundo, tener todas las ciencias ahí registradas en sus memorias, y si no sabe nada de sí mismo, es un ignorante. Entonces, esa es la calidad de lo que estamos hablando. Bien, estamos en los 12 pasos. Como bien ayer mi amigo Víctor puso ahí transmitió al grupo, los 12 pasos. Ahí están escritos los 12 pasos, como para que cada uno los lea, los revise, trate de aprendérselos de memoria, que es muy importante aprendérselos de memoria. Debido a que uno va por ahí, de pronto se acuerda uno de sí mismo y dice, ¿cómo es que en los 12 pasos? Y cuando uno comprende que los 12 pasos son pasos que van del mundo exterior, nosotros vivimos en el mundo exterior, digamos, y nos metemos en el exterior y tratamos de que la gente nos acepte en el mundo exterior, y como somos verdaderamente rebeldes, en un momento no me acepte, y nos metemos en unas confusiones y unas cosas tremendas, y que lo que estamos haciendo es apagando la luz de la divinidad que mora en nosotros. Cuando decimos divinidad, en el programa de los 12 pasos decimos el poder superior. Viene a ser lo mismo, es como cada uno lo entienda. Bien, el poder superior. Nosotros en el programa de los 12 pasos estamos buscando el poder superior. Estamos buscando el poder superior para que nos ayude a lograr aquello que no hemos podido lograr solos. Nosotros solos no podemos lograr lo que nos proponemos, como por ejemplo dejar de estar tristes, dejar de echar cantaleta, dejar de criticar, dejar de juzgar, dejar de creer que los demás tienen la culpa de lo que a mí me pasa. Todo ese montón de cosas no las puedo dejar. No las puedo dejar porque pareciera que yo fuera todo eso. En el mundo interior, sin yo saber que eso es en el mundo interior, sin yo saber que el mundo interior es lo que pienso y siento, sino que uno llega a creer que es que uno es el cuerpo físico manifestando por ahí, y entonces uno sale bonito, se pone bien la pinta dominguera y sale por ahí para que lo vean bien, pero por dentro está verdaderamente nefasto. Entonces uno cree que así va bien, y así es la vida normal en el planeta Tierra. No cree que mostrando por fuera lo que no es por dentro, así va manejando la vida. Pues bien, eso de todas maneras produce en nosotros, los que estamos aquí, una sensación de vacío total. ¿Y cómo así que una sensación de vacío? Una sensación de que la vida no tiene sentido, y mucho menos nosotros mismos. ¿Yo qué estoy haciendo aquí, hermano? Si aquí lo único que pasa es que uno se muere y ya. Entonces, ¿para qué esforzarme? A ver, un día el hijo mío se me acercó, estábamos estudiando unos refuerzos, una materia que tenía que reforzar. Entonces yo le ponía tareas todos los días, estudiábamos para que reforzara, y por la noche llegaba yo y le tomaba la tarea y seguíamos estudiando y ponía otra tarea para el día siguiente. Una noche llegué y le dije, ¿hiciste la tarea? Y me dijo, no. Y le dije, ¿por qué? Porque yo no voy a seguir estudiando. ¿Cómo? Que no voy a seguir estudiando. Entonces cogí todos los cuadernos que habían en el pupitre y los tiré para arriba y dije, ¡somos libres! Tiramos los libros para arriba. Y bueno, listo, hermano. Y por la noche lo llamé y le dije, mira, como la mamá no estaba, esa semana estaba por allá en Europa, le dije, acostate conmigo y decime qué es lo que te pasa. Bueno, eso mismo, me dijo eso que acabo de decir. Hermano, es que uno, ¿para qué se esfuerza en esta vida si no de esta manera se va a morir? Es que no tiene sentido, nada tiene sentido. Entonces, y me dijo, ¿y vos qué decís, pa? Lo que digo es que tenés razón, que la vida no tiene sentido, que el único sentido que tiene la vida es el que tú le des. Entonces seguimos conversando de los antodías y digo, bueno, mañana me llamas y seguimos estudiando. Pues, bueno, listo, tranquilo, no te preocupes si querés, pero si no querés, tranquilo, no hay problema. Bien, eso pasó así. Eso mismo pasa con la vida cotidiana nuestra. La vida cotidiana nuestra es una vida sin sentido, una vida que solamente se ocupa de las cosas de este mundo, y que cuando se acerca el momento de entregarlo todo, el momento de la parca de la muerte, como le quiera llamar, en ese último momento, todos, estoy seguro que todos nos damos cuenta de que hemos perdido la existencia, de que no hicimos nada, que la verdad fue que no nos dedicamos a nada de verdad. Y ahora en los 12 pasos estamos encontrando ese significado, estamos quitando esa falta de sentido a la vida
para encontrar un sentido profundo, real y verdadero. El profundo, real y verdadero es que nosotros no somos el cuerpo físico. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Los 12 pasos nos ayudan a lograrlo. Bien, ya los que estamos aquí tenemos una cierta idea de una idea clara de lo que son los 12 pasos. Empezamos por reconocer que lo que queremos encontrar en esta vida no lo podemos encontrar sin ayuda, que la ayuda nos la da un poder superior y que conectarnos con ese poder superior nos devuelve el sano juicio. El sano juicio es cuando descubrimos, el sano juicio nos retorna y en un momento dado descubrimos que nosotros no somos, en el caso mío yo no soy Juan Guillermo y en el caso de cada uno de ustedes el nombre que tiene. Todo el tiempo, si observamos bien, cada uno de nosotros cree que es el nombre que tiene. Pero si nos ponemos a observar de manera clara, descubrimos que en verdad ese nombre es un nombre que me pusieron y que yo empecé a crearlo con las cosas que me decían que yo era, que yo tenía que ser, y yo empecé a creer cosas que tenía que hacer, empecé a creer que yo era así, que yo era así, que yo era así, y eso se fue convirtiendo en mi personalidad. Y mi personalidad en un momento dado yo creí que yo era ella. Pues bien, esto fue tomando posesión de mí y de cada uno de nosotros. De mí fue tomando posesión y en un momento dado yo creía que yo era Juan Guillermo. Y hacía cosas para que Juan Guillermo saliera adelante. Hacía cosas para que a Juan Guillermo lo respetara. Y además, yo mismo no respetaba a Juan Guillermo porque me hacía compromisos y no los cumplía. ¿Por qué? Porque yo veía que todo el mundo era igual. Entonces me parecía que eso era normal. Y eso hacía que mi vida se volviera una vida sin sentido alguno. Entonces, poco a poco, en los 12 pasos, empiezo a descubrir que Juan Guillermo no soy yo. No soy el cuerpo físico. Y lo que pienso y siento tampoco es lo que yo quiero pensar y sentir. Si yo pienso y siento lo que no quiero pensar y sentir es porque eso que está pensando y sintiendo, ese no soy yo. Entonces los 12 pasos me ayudan a caminar hacia adentro y poder superar el velo de la ignorancia. El velo de la ignorancia es creer que yo soy Juan Guillermo. El velo de la ignorancia es creer que yo soy el cuerpo físico. Y en un momento, y en una situación todavía más profunda de la ignorancia, llego a creer que, bueno, yo no soy Juan Guillermo, ni tampoco, no soy Juan Guillermo, no soy Juan Guillermo, ni los pensamientos ni las emociones son sentidas ni pensadas por mí, pero resulta que no soy Juan Guillermo, pero resulta que por allá en lo más profundo hay algo que yo creo que sí soy, y ese que creo que sí soy, por allá en lo más profundo, ese es mi ego. Entonces quiero aclarar en esta conversación la situación del ego y de la personalidad. Entonces, como dijéramos, esta reunión se llama el poder superior, el ego y la personalidad. Es así. Hermano, la personalidad es una persona que se crea en este mundo a través de las enseñanzas que le dan. Entonces Juan Guillermo se aprendió todo lo que se tenía que aprender para poder sobrevivir y ganar poder, fama y placer en este mundo, sin importar que tiene que morir. Entonces lo más importante de vivir es no acordarse siquiera que tiene que morir. Si se muere, pues se muere, pero que ojalá no se muera muy rápido. Cosas así por el estilo, piensa uno por allá sin darse cuenta. Bien, el asunto es que Juan Guillermo es, digamos así, el archivo y la memoria donde se registraron toda la educación y todas las sugerencias que me dio la civilización. La civilización me hizo concebir que soy Juan Guillermo y que yo no soy el de adentro, que yo no soy el que encarné. Es más, encarnar y desencarnar, eso ni siquiera se menciona en la educación. En la educación se menciona que uno se muere y que tiene alma, y que el alma de nosotros es inmortal y un montón de cosas que uno ni siquiera se pone a pensar en eso, porque a los profesores no les interesa eso. A los profesores les interesa ver, hermano, dígame, ¿qué leyó hoy del texto de religión? Entonces uno pues lee eso y le da y le ponen 5 y tal, entonces uno dice que ya salió y que a lo mejor Dios está contento con uno, pero uno no sabe nada de eso. Bien, y así es como nos desenvolvemos en todos los asuntos de nuestra vida, de manera superficial, creyendo que estamos haciendo una cosa muy importante.
Bien, entonces podemos descubrir que tenemos dos fuentes de pensamientos y de emociones. La personalidad por un lado y el ego por el otro. La personalidad con lo que nos han enseñado aquí en esta encarnación. Y el ego con todo lo que con todas las experiencias que hemos tenido, positivas y negativas, durante todas las encarnaciones que hayamos tenido en este planeta. Eso de que encarnaciones que hayamos tenido en este planeta, pues hermano, es una idea que pido que todos la aceptemos, y que si es difícil, pues tratemos de aclarar eso con alguien, conversando acerca de que nosotros no morimos, sino que desencarnamos. Nosotros no nacemos, sino encarnamos primero para nacer después. Muy bien, todo eso son cosas que pasan en la realidad. Ocurre que nosotros, el ego maneja nuestro inconsciente. Nosotros ni siquiera sabemos qué es el inconsciente. El inconsciente es aquella parte de nosotros donde están registradas todas las cosas que han pasado con nosotros en todas las encarnaciones anteriores, en todas las encarnaciones que hemos tenido, positivas y negativas, durante todas las encarnaciones que hayamos tenido en este planeta. Eso de que encarnaciones que hayamos tenido en este planeta, pues hermano, es una idea que pido que todos la aceptemos, y que si es difícil, pues tratemos de aclarar eso con alguien, conversando acerca de que nosotros no morimos, sino que desencarnamos. Nosotros no nacemos, sino encarnamos primero para nacer después. Muy bien, todo eso son cosas que pasan en la realidad. Ocurre que nosotros, el ego maneja nuestro inconsciente. Nosotros ni siquiera sabemos qué es el inconsciente. El inconsciente es aquella parte de nosotros donde están registradas todas las cosas que han pasado con nosotros en todas las encarnaciones anteriores, en todas las encarnaciones que hemos tenido. Eso lo conoce muy bien el ego. El ego ha estado con nosotros en todas las experiencias. Solo que cuando nosotros volvemos a encarnar, se nos olvida todo eso y volvemos a empezar como si no supiéramos nada, y por eso es que creemos que esta es la primera vez que estamos por aquí y a lo mejor la última, ¿sí? Así es como creemos. Sin embargo, puedo dar un testimonio de que cuando yo era niño yo estaba seguro de que yo ya había estado aquí en este planeta. Yo no decía que yo ya estaba en este planeta, yo decía, yo he estado por aquí, hombre, yo ya he estado por aquí. Me decía cuando era un chiquillo, tenía menos de 7 años cuando pensaba eso. Es más, llegué a pensar que la vida consiste en prepararse para el día de la muerte. Así pensaba cuando era niño. Pues bien, todo eso lo decía, pero yo que iba a saber eso qué significaba. Seguramente eso eran memorias que me habían quedado del trabajo que había hecho la encarnación anterior. Y entonces todo eso me va dando significado acerca de por qué estamos en esta situación y por qué me toca hacer ciertas cosas en este planeta, en esta encarnación, que tienen que ver con las cosas que ya había hecho anteriormente. Y eso me da pie para entonces decir que el ego tiene un poder, y tiene el poder de conocer mi inconsciente y ponerme a prueba con el inconsciente, porque el objetivo del ego es que yo me capacite para defenderme yo solo, para vivir yo solo, sin necesidad de las influencias de él. Solo que esta civilización nos hace creer que el ego tiene el poder del egoísmo, como es egoísta, que el ego es enemigo, que no hay que... No, el ego es una entidad de supervivencia que necesita información para poner la información a trabajar a favor del que está encarnado, o sea, en este caso de cada uno de nosotros. Pero la información que tiene nuestra personalidad de esta civilización es una información que significa competir, y competir significa en última instancia entrar en guerra. Finalmente la palabra competir es la fuente de todas las batallas y todas las guerras. Muy bien, y cuando estoy diciendo eso me refiero al hecho de que en el planeta Tierra hay una fuerza siniestra que es una mente que está encargada de crear guerras y mantener a la humanidad en crisis, para poder evitar que la humanidad misma salga adelante y logre aquello para lo cual estamos aquí. ¿Y para qué estamos aquí? Para que se manifieste la divinidad, para que se manifieste Dios como cada uno lo entiende, es decir, nuestro poder superior. Bien, entonces tenemos la personalidad y el ego. El ego, cuando nosotros trabajamos sobre los pensamientos equivocados, las decisiones equivocadas y todo eso, puede que estemos bien. Pero cuando
creemos que ya estamos listos, aparece un personaje, y ese personaje es el ego. Y el ego pareciera, es que el ego actúa como si yo fuera él. Y yo lo único que tengo que, la única forma de descubrir que yo no soy él es trabajando, en este caso, los 12 pasos. Entonces, digamos, pues, que cuando llegamos al paso 11, que dice, a través de la oración y la meditación mejoramos el contacto consciente con Dios, pidiéndole que nos diga cuál es su voluntad y que nos dé la fuerza necesaria para cumplirla. Cuando llegamos a ese estado, hemos trabajado al ser humano, hemos trabajado a la personalidad, al humano. Aquí en el grupo le decimos el hombre de la tierra, a la personalidad le decimos el hombre de la tierra, y al poder superior le decimos el hombre celeste. Muy bien, el hombre de la tierra ha sido trabajada por los 12 pasos. En el paso 6 y 7, que siempre hago énfasis en ellos, estoy trabajando sobre los defectos de carácter, sobre las pasiones humanas, y me estoy quitando de encima los efectos de carácter sobre las pasiones humanas, y me estoy quitando de encima la ira, la lujuria, la codicia, la pereza, todos esos defectos de carácter que en realidad son las pasiones humanas, pasiones por medio de las cuales nosotros creemos que alcanzamos el placer y que es el significado de la vida, poder satisfacer esas cosas. Pero eso sí, no me vayan a decir a mí que es que soy lujurioso, no, solamente que a mí me gustan las chicas, por ejemplo, o que yo soy iracundo, no, es que tengo un temperamento fuerte. Y todo eso lo cambiamos y lo disfrazamos y lo presentamos de otra manera con el ánimo de que la gente nos acepte, aunque nosotros en lo más profundo, sin saber cómo, sabemos que estamos cometiendo un error y que no estamos diciendo mentiras. Pero no importa, el caso es que los demás acepten nuestras mentiras, se puedan comer nuestras mentiras y seguimos viviendo así, como si las mentiras no nos las dijéramos nosotros mismos y nosotros no nos pudiéramos decir mentiras. Nosotros no nos podemos decir mentiras, por más que queramos decirlas, no nos las podemos decir. Muy bien, entonces en los 12 pasos... Juan, sí, señora. Sí. Perdón, es que me puedes repetir la diferencia entre personalidad y ego. Bueno, la personalidad es una información que se obtiene desde el momento en que encarnamos, empezamos a recibir las influencias de nuestra madre en el vientre, cuando estamos en el vientre, y empezamos a recibir influencia de la madre, lo que mi madre piensa, lo que mi madre siente, esas cosas, como ella reacciona ante la vida, eso va quedando registrado en mí, en mis tejidos, en mis células, en las células de mi cuerpo físico, de mi cuerpo mental, de mi cuerpo emocional y mi cuerpo etérico, o memorias. Eso va quedando registrado. Cuando nazco, ya tengo eso ahí, digamos, conformado en mi psiquis, y entonces empiezo con esa información que recibí de mi mamá a captar la realidad que voy obteniendo en mis experiencias cotidianas, y entonces voy creando una información y voy creyendo esto y creyendo aquello, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer aquello, y prácticamente se desarrolla en mí la conciencia social. Es decir, si la gente no me acepta, entonces yo tampoco me acepto. En cierta forma, si la gente no me acepta, yo creo que yo no valgo nada, y cosas de esas. Esa es la personalidad. El ego esa personalidad es una información que utiliza nuestra psiquis para conformarse dentro de nosotros. No tiene ningún problema, la personalidad es la personalidad, y lo que nosotros le digamos, ella se comporta así como nosotros, según la información que le dimos. La personalidad es como un computador, según la información que se le da, ella da la respuesta. Si nosotros le decimos a un computador que 2 más 2 es más 3, pues siempre va a dar esa respuesta, aunque esté mala, esa es la respuesta que da, y nadie va a coger el computador y lo va a tirar por la ventana porque le dijo que 2 más 1, que 2 más 2 es 3. No. Uno dice, hombre, ¿quién le metería este programa a este manón? Y está bueno, lo mismo ocurre con la personalidad. La personalidad responde según la información que se le da, pero resulta que detrás de la personalidad está el ego, y el ego ya no es una persona del planeta Tierra, sino que es una entidad cósmica de supervivencia. Es decir, el ego es algo que todas las entidades, que todos los seres vivos, que todas las entidades vivas del universo tienen ego. Como por ejemplo las cucarachas tienen ego, las hormigas tienen ego, los gatos tienen ego, las lechuzas tienen ego. El ego es de tratar de supervivir. Esa situación de supervivencia la conoce el ego, y el ego tiene todos los recursos necesarios para mantenernos vivos, y para podernos mantener vivos, pues obviamente tiene que hablarnos de tal manera que nosotros le creamos. ¿Y cómo le
creemos, pues diciéndonos lo que la personalidad sabe. Entonces con la información de la personalidad el ego nos maneja. Y entonces, por ejemplo, el ego dice, oiga hermano, acuérdese que aquí hay que competir, vuelva a ser competitivo, vaya, consiga cursos de competencia, cosas de esas. Y entonces uno vaya a hacer eso dice el ego, y uno lo acepta porque la personalidad está de acuerdo con eso. Es decir, esa información la tiene la personalidad. Y resulta que finalmente ni somos el ego ni somos la personalidad. Y por otro lado, el ego es una entidad que nos acompaña en todas las encarnaciones que hemos tenido. Entonces conoce toda la información de todo lo que nosotros hemos hecho. Y esa información que él tiene es para nosotros lo que llamamos el inconsciente. El inconsciente, una información que el ego tiene y la tiene, digamos así, como el as bajo manga. Cuando nosotros empezamos a liberarnos, empezamos a tener conciencia de nosotros mismos y a liberarnos, entonces el ego empieza a sacar el as de bajo la manga, empieza a mandarnos daticos del inconsciente y a volvernos la vida trizas, ¿cierto? Entonces yo estoy aquí trabajando muy contento, el negocio me está saliendo muy bien y yo sé que estoy saliendo adelante, pero además de eso yo quiero desarrollar mi espiritualidad. Entonces el ego le pone problema. Quieres desarrollar la espiritualidad y ganando plata, olvídate de eso. Entonces me pone un problema y me manda un dato inconsciente de encarnaciones anteriores donde yo cometí errores y hace que pague por eso, ¿cierto? Vea, acuérdate de esto y quiero que te pongas en paz con esto. Y como uno no sabe eso qué es, entonces la vida se le viene encima a uno y el negocio se dañó. Pues bien, así es como el ego trabaja. ¿Me entiendes, Diana? ¿Me entendiste, Diana, lo que preguntaste? Sí, perfecto, Juan. Es que tú eres muy claro. Muchas gracias. Muy bien, entonces continuamos. Resulta que los 12 pasos nos llevan hasta el paso 11. Y en el paso 11, después de haber contrarrestado las pasiones humanas, es decir, en cierta forma, nosotros ya podemos percibir al humano y comprender al humano y saber que el humano está bajo la influencia del ego y que ninguno de los dos soy yo, pero que ambos piensan, ambos sienten y ambos hacen creer que yo soy ellos. Entonces ellos hacen cosas que yo creo que soy yo y todo eso hace que yo entre en una serie de dificultades como las conocemos como culpabilidad, como miedo, como sentimiento de que nos hemos separado de Dios, de que Dios nos va a castigar, de que nosotros nos sacaron del jardín del Edén y que la manzana y que la mujer, y entonces empiezan a creer un montón de cosas que han hecho que los seres humanos nos destruyamos a nosotros mismos y, como estamos viendo, destruyamos al planeta, porque hemos creído que el verdadero desarrollo del ser humano es controlar el mundo material, coger con la ciencia y transformar el mundo material a favor de nosotros, sin contar para nada con la vida de la naturaleza. Y entonces estamos viendo que el resultado es que los seres humanos somos completamente, como dice la civilización, egoístas. Y como egoístas vamos a ser destruidos. El Espíritu de Dios, que aquí en este mundo lo llamamos el Espíritu Santo, entra y toca nuestra célula. Oiga, todas las células de nuestro cuerpo son tocadas por el aire cuando respiramos. Eso para una mente racional como la nuestra le quedaría muy difícil creer que cada vez que yo respiro, cada respiración lleva poder a todas las células, poder de vida a todas las células, y no solamente a las células del cuerpo, sino a las células del cuerpo emocional, también a las células del cuerpo mental y a las células del cuerpo etérico, que el cuerpo etérico son nuestras memorias. Esos 4 cuerpos son alimentados por el aire. El aire que respiramos es vida. Y entendiendo eso, podemos entender que todo está conformado por partículas que vibrantes. Y lo más extraordinario es que cuando nosotros pensamos y sentimos, hacemos que esas partículas respondan a lo que nosotros pensamos y sentimos. Por eso se dice, con toda claridad se dice, lo que nosotros aceptemos en nuestra conciencia, esa es nuestra realidad. ¿Por qué? Porque lo que aceptemos en nuestra conciencia es lo que pensamos, es lo que sentimos, es lo que actuamos, es lo que hablamos, y eso es lo único que nosotros podemos ver. Nosotros no podemos ver sino lo que nosotros hacemos adentro, solo que creemos que lo que pasa afuera está pasando allá independientemente de nosotros, y eso es mentiras.
de alguna manera nosotros sabemos que una persona que se ha esforzado en la vida para salir adelante, como se llame aquí, pues le va de una manera diferente a aquel que se echó a las petacas y creyó que la vida era otra cosa. Y a los dos les va distinto. Aunque en el fondo de las cosas ambos van a desencarnar y ambos van a tener que volver a la encarnación a ver si pueden solucionar aquellas cosas que no entendieron, ¿sí? Y eso es lo que estamos haciendo en este momento en nuestra encarnación. Estamos tratando de entender, tratando de organizar nuestras memorias ancestrales, de tal forma que podamos irnos de aquí, desencarnar e irnos tranquilos para no tener que volver por aquí. Eso es un propósito. Para que ese propósito se cumple cuando nuestra alma, a través de nuestra actividad, logra reconectarse con la semejanza que le fue desconectada para que no se desarrollara como el que creó el alma tenía pensado aquí en el planeta Tierra. Yo creo el alma para que se desarrolle el alma, se fructifique y que en el planeta Tierra no vuelva a haber muerte, porque este planeta es uno de los 7 planetas en el universo que existe la muerte, es decir, que las cosas que nacen mueren. Entonces el alma fue creado con el ánimo de que eso desaparezca. Entonces muy bien, ahí estamos. Muy bien, entendiendo todo eso, podemos enfocar y comprender bien el proceso de los 12 pasos. Los 12 pasos nos permite neutralizar al ser humano, al humano de la Tierra. Al hombre de la Tierra lo podemos neutralizar a través de los 12 pasos en el paso 6 y 7, donde con la atención enfocada podemos enfrentarnos con nuestra personalidad, con nuestras pasiones, la ira, enfrentarnos con cada una de ellas y a través del poder superior y quitarle el poder y en un momento dado equilibrarlo y llegar a un estado de equilibrio. Ese es el objetivo, paso 6 y paso 7. Cuando llegamos al paso 11 han pasado tantas cosas con nosotros que podemos decir hemos neutralizado a las pasiones humanas, en cierta forma, al hombre de la Tierra. Pero nos toca, en el paso 11, nos tocará contrarrestar al ego. Bájale un poquito ahí, hermano. El ego trata de mantenernos atrapados, o mejor dicho, de mantenernos superviviendo, porque él cree que nosotros, o él sabe que nosotros no tenemos manera de supervivir sin él. Ahora, cuando nosotros decimos, voy a decir esta frase, este propósito, mi propósito es alcanzar la inmortalidad. Es decir, que la muerte no me suceda, que puede que le suceda a mi cuerpo, pero a mí no. Es decir, yo me doy cuenta que desencarné y que fui y vine y sigo consciente en el cosmos, sigo consciente en las dimensiones, que ese es mi propósito, digamos que ese es mi propósito, Entonces, puedo darme cuenta que por más que me esfuerce, sin conocimiento, sin ayuda de un poder superior, no podría lograr eso. Entonces, en el paso 11, digamos que renuevo mi intención que había cogido en el paso 1, cuando dije no quiero volver a consumir. Entonces, por todo el programa de los 12 pasos dejé de consumir, me quité encima la adicción a las drogas, y por los 12 pasos el trabajo ha sido quitarme de encima la vida ingobernable, es decir, que la vida deje de gobernarme a mí en lugar de yo gobernarla a ella, pero no la vida exterior, sino la interior, que la realidad es interior, no exterior. El exterior es el efecto de lo que yo hago adentro. Lo que yo hago adentro es la causa de lo que sucede afuera. Es decir, con lo que yo estoy pensando, sintiendo, hablando, activando mi conciencia, con todo eso que hago, estoy haciendo que las partículas del mundo exterior respondan a todo lo que yo hago y pienso. Porque, voy a decirlo, nosotros tenemos el poder del libre albedrío. Y el libre albedrío es un poder divino. Es decir, el que tiene el poder, el libre albedrío es aquel
que es capaz de dar órdenes al mundo exterior para que el mundo exterior obedezca. Y el poder y los 12 pasos me dan la habilidad, van desarrollando en mí la habilidad de que el mundo exterior me obedezca. Cuando eso suceda, entonces yo ya soy uno con mi poder superior y las cosas han cambiado totalmente, ya la vida será otra cosa. Pues bien, eso es lo que se nos propone en los 12 pasos y eso es lo que estoy proponiendo a ustedes, hermanos míos, que en ninguna parte nos han dicho eso así de esa manera. Los 12 pasos es para que alcancemos la inmortalidad, los 12 pasos es para que nos convirtamos en seres conscientes de nuestra eternidad, y al darnos cuenta o tener conciencia de nuestra eternidad, entonces somos inmortales. Pues bien, ya que todo eso se ha dicho y eso parece una teoría, pues voy a hablar de cosas prácticas para que comprendamos que eso sí es así. Veamos cómo. Nosotros tenemos un cuerpo físico, estamos en un cuerpo físico. Cuando respiro conscientemente, escuchemos bien, respirar conscientemente. Al respirar conscientemente, la respiración, el aire que entra es el Espíritu Santo, ya lo habíamos dicho. Y el Espíritu Santo, cuando entra, alimenta todas mis células. Pero resulta que conscientemente quiere decir que en el momento en que entra la respiración, yo estoy pensando y sintiendo algo directamente con voluntad. Es decir, que cuando yo respiro pensando y sintiendo lo que estoy pensando y sintiendo voluntariamente, el Espíritu Santo lleva todo eso a mis células y mis células obedecen a eso que yo les estoy diciendo. Por ejemplo, respiro conscientemente y puedo decir, el virus ese no es enemigo mío, el virus es ese amigo mío para que yo pueda resucitar. Entonces, resucitar quiere decir que yo me dé cuenta quién soy, que yo descubra cuáles son los poderes que viven en mí, que no son humanos, sino que son divinos, y que el virus ese ha venido para que yo tenga que obligatoriamente recurrir a ese poder, porque en este mundo no hay quien me responda esa situación. Entonces, a eso me dedico. Entonces, ahí vamos, estamos en esa situación. ¿En cuál? En que respiro conscientemente y muchas cosas pasan con mis cuerpos, mis 4 cuerpos inferiores, mi cuerpo físico, mi cuerpo mental, mi cuerpo emocional y mi cuerpo etérico. Muy bien, todo eso que estoy haciendo ahí, cuando yo estoy meditando, a través de la oración y la meditación mejoro mi contacto consciente con Dios. El contacto consciente con Dios significa que en mí, después de todo el trabajo que he venido haciendo con los 12 pasos, aprender que lo que yo vivo y siento en mi interior hace que el mundo exterior se transforme. Que no. ¿Quieres decirle? O cerrarle la puerta, por favor. Muy bien, entonces estamos aquí. Pidiéndole por favor a mi gente aquí que no me haga mucha bulla. Muy bien, estamos aquí y entonces resulta que debido a los 12 pasos, lo que pienso y siento ha cambiado. Mis intenciones cambian y todas mis circunstancias cambian. Y no es porque yo sea una buena persona ni que Dios me está corrigiendo, me está diciendo, hey, buena esa, te doy cosas para que sigas para adelante porque están muy bien. No es eso, sino que nosotros tenemos un poder, y es el poder de crear la realidad. Aunque no lo creamos, tenemos el poder de crear la realidad, y eso lo sabemos si comparamos el tiempo en el que éramos adictos con el tiempo en que dejamos de ser adictos consumidores y el tiempo en que ahora nos volvimos personas que estamos buscando la realidad, la realización espiritual. Y todo eso ha venido creando una transformación a nuestro alrededor, de tal manera que nos damos cuenta que es verdad que el poder superior que vive en nosotros y que tiene libre albedrío puede cambiar la realidad, solo que ahora ya lo podemos enfocar. ¿Cómo? Mejorando el contacto consciente con Dios. Ese contacto consciente es a través de la meditación. Nosotros cerramos los ojos, respiramos conscientemente, respiramos 5 minutos o 10 minutos conscientemente y nos vamos dando cuenta que ahí va habiendo un cambio interior en nosotros a raíz de estar cambiando, de estar respirando conscientemente. En esos 5 o 10 minutos empiezan a haber unas transformaciones interiores. El asunto es que lo estamos haciendo solamente con el ánimo de estar en un estado especial para poder, orar, que en este caso orar es lo que yo pienso y siento en ese estado. Pues bien,
A través de esa actividad se desarrolla en mí la capacidad de escuchar lo que me dice la voz interior. Eso se llama intuición. Escucho y entiendo. Y al escuchar y entender, ese es el desarrollo de la intuición. O sea, que voy desarrollando digamos así, el lenguaje divino en mí. Puedo hablar a Dios, Dios me responde, y en esa conversación nos entendemos. Y entonces yo incluso le puedo decir, ay hermano, tal cosa, ay hermano, me puede ayudar de esta manera. Lo trato como a un amigo cualquiera, y cuando yo tengo la conciencia que así es y que él me escuche y que yo hablo con él, eso quiere decir que se ha desarrollado en mí un estado de conciencia que está mucho más arriba de los estados inferiores, donde no hago y no pelear y poner problemas y echar cantaleta y decir que las cosas tienen que ser de esta manera o de aquella otra. No, ya estoy en un estado de conciencia donde las circunstancias que me rodean se van transformando y se van adecuando a la vibración de la conciencia. Pues bien, ahora voy a decir otra cosa para mejorar el tema, para aclararlo mejor aún. A través de la meditación y la oración descubrimos que dentro de nosotros hay un lugar a donde yo me puedo dirigir conscientemente y estar en ese lugar. Ese lugar es aquello con lo que yo entiendo, con lo que yo me doy cuenta. Aquello con lo que yo me doy cuenta es la conciencia. Entonces un día descubro que hay un lugar dentro de mí donde yo voy y allí yo me doy cuenta de todo. Cuando yo me doy cuenta de todo, entonces esa es mi conciencia. Pero resulta que como es el resultado del trabajo de la oración y la meditación, esa conciencia donde yo llego, esa conciencia es la conciencia divina, porque ahí puedo entrar en contacto con mi poder superior y hablar con él directamente, hacerle preguntas y él me las responde, decirle que me ayude en esto y él me ayuda, y así sucesivamente. Y entonces voy descubriendo que dentro de mí hay un poder que funciona y que funciona si yo dejo que funcione y yo se lo permito, y sobre todo yo me empiezo a dar cuenta de que no hay nada mejor que tener esa relación y que esa relación produce un resultado específico. Voy a contar el resultado específico. El resultado específico es que alrededor de mi cuerpo hay una cosa que todos llamamos el aura. Pues el aura es un campo magnético, y ese campo magnético está cargado de lo que nosotros pensamos y sentimos todo el día. Ese campo magnético son los pensamientos y las emociones nuestras que en el aura magnética que genera, sí, ahí se me perdió un pedacito. ¿Podrías retomarlo desde ahí? Sí, claro, ya mismo. Entonces resulta que la conciencia, que nosotros tenemos un aura, y esa aura está cargada de nuestros pensamientos y nuestras emociones, y que es un campo magnético que atrae las circunstancias. Y como nosotros ya sabemos que las circunstancias o que el ambiente exterior está conformada por partículas, y que las partículas responden a lo que pensamos y decimos, es decir, al poder del libre albedrío que hay en nosotros, que es ejercido por la conciencia divina. En la medida que nosotros vamos entregándole el poder a la conciencia divina, entonces nuestra aura empieza a cambiar. Lo que empieza a cambiar en nosotros interiormente empieza a cambiar el campo magnético, y en ese momento podemos empezar a entender que el campo magnético que rodea mi cuerpo, que está por desde adentro, está por dentro de mi cuerpo, rodea mi cuerpo y está por encima de mi cuerpo, que ese campo magnético es la presencia divina, que aquí le llamamos el poder superior, pero también le decimos la presencia divina, y en algunas partes le dicen yo soy el que yo soy. Bien, esa es nuestra realidad. Nuestra realidad es esa energía o ese campo magnético o aura que ahorita ya le estamos diciendo en este instante, le estoy diciendo, el aura divina. El aura divina tiene colores y nosotros los podemos visualizar y dirigir esos colores de tal manera que produzcan efectos específicos en nuestra vida cotidiana. Y entonces así de esa manera empezamos a comprender que en nosotros existe un poder que se llama la maestría, y que esa maestría la podemos conquistar a base de persistencia, de humildad y de buena voluntad, ¿cierto? Y sobre todo saber que el que hace es él, y que qué bueno que él lo haga, que yo simplemente diga, tengo esta necesidad, ¿me podrías ayudar con eso? Tengo esta necesidad, ayúdame con eso. Y cuando le digo eso, él lo hace. Él lo hace, ya sé que lo hace. Como cuando el maestro dijo, hey, se fue, y le dice el maestro Jesús, ahí le dice el maestro internamente a su Padre Celestial, le dice, hey, Padre Celestial, que nosotros le decimos poder superior, le dice, hey, Padre Celestial, voy a ir donde Lázaro y voy a hacer con él lo que él y yo acordamos. Habíamos acordado que él iba a entrar en un estado que todo el mundo lo va a considerar como si estuviera en la muerte, y efectivamente está en la muerte. Si no
si yo no hago lo que tengo que hacer, el hombre va a quedar ahí y muere. Pero voy a ir allá y te pido el favor de que me acompañes y me ayudes a hacer lo que hay que hacer. Y entonces va y le dice, hey, Lázaro, se conecta con Lázaro, hey, Lázaro, hey, Lázaro, ¿dónde andas, hombre, Lázaro? Y entonces lo busca y se encuentra con él por allá donde Lázaro esté. Y dice, hey, Lázaro, vení pues que ya te vas a levantar, estabas en ese estado donde estuviste en un proceso de aprendizaje, fuiste a aprender lo que te dijimos que ibas a aprender, ahora se acabó ese tiempo de aprendizaje y quiero que vuelvas aquí a la vida de este planeta. Y entonces le dice, hey, Lázaro, levántate pues, hombre, y entonces se levanta. Y cuando se levanta, Jesús dice en voz alta a todos los que estaban allí, les dice así, Dios, Padre Santo, te agradezco mucho que me hayas escuchado, antes de que levantara Lázaro, digo, gracias Padre, porque yo sé que me escucha siempre, y se levantó Lázaro. Y entonces todo eso es lo mismo que nos podemos hacer nosotros en la medida que vamos comprendiendo que eso es posible y que eso es real, pero no desde el punto de vista del ego, sino desde el punto de vista de nuestra necesidad espiritual de vivir eternamente, de ser inmortales, ya no ser seres que manejamos este planeta, no, nosotros somos seres que estamos en este planeta para liberar a nuestra alma. Entonces, para que nuestra alma se reconecte con la semejanza, porque como ya todos sabemos, el alma nuestra fue creada a imagen y semejanza, y aquellos que no quieren que fructifique, porque si fructifica se pone por encima de ellos en las jerarquías cósmicas, entonces le separaron la semejanza de la imagen, y nosotros tenemos esa alma que está simplemente regida por la imagen. Y por eso fue que vino y por eso es que el ego tiene, o mejor dicho, nosotros tenemos la necesidad de que el ego nos ayude, porque estamos metidos en la imagen. Pero resulta que si desarrollamos la semejanza, entonces el ego ya no lo necesitamos, y eso es lo que está pasando. Por ejemplo, en este momento en el mundo, en el planeta, todos estamos ante la situación esa de que estamos al borde de la muerte. Eso sucede todos los días estamos al borde de la muerte, solamente que ahora las redes sociales dicen, se van a morir, ya se murieron 1000, y empiezan a decir, nosotros empezamos a tener miedo, y con el miedo entonces atraemos, generamos en nuestro campo magnético, en el campo divino de nuestra creación, traemos al virus y decimos, hey, apodérate de mí y cómeme y mátame, porque yo creo que vas a matar y lloramos y todo eso lo creamos nosotros. Entonces estamos en un estado, en un momento en el cual tenemos que recurrir al poder divino, al poder superior que vive dentro de nosotros y que está en la conciencia que es el lugar donde nos damos cuenta de las cosas. Esto que estamos hablando es para que tengamos conciencia, es decir, para que nos demos cuenta de que eso es lo que está sucediendo, y que si nosotros respiramos conscientemente y al respirar pensamos, yo sé lo que voy a pensar cuando voy a respirar, entonces digo así, yo soy la presencia divina que gobierna todos los asuntos de mi vida y nadie puede meterse aquí. Y digo eso y respiro. Y estoy pensando eso y sintiendo eso permanentemente durante 5 minutos, que estoy respirando conscientemente, y todas mis células reciben esa orden, y mis células que son conciencia cósmica, las células son conciencia cósmica, son completamente inteligentes y saben lo que tienen que hacer. Cuando yo les diga eso, ellas tienen toda la capacidad de interpretar al Espíritu Santo y para hacer eso. Entonces poco a poco vamos descubriendo ese poder y descubrimos finalmente que es que nosotros somos inmortales, pero para eso, es decir, que nosotros no somos en el sentido, no somos unas criaturas, nosotros somos esencias divinas, somos hijos de Dios, es decir, somos de la naturaleza de Dios. Es como si Dios voy a decir esto, no sé si esto suena muy terrible, pero es como si Dios hubiera soltado su semen en la madre, y entonces la madre ha producido un hijo que se llama Cristo, y esa situación hace que el hijo Cristo resucite al alma y le dé nuevamente los poderes de la semejanza que le habían quitado. Y para eso fue que vino Cristo aquí, para establecer digamos así, la semilla de Cristo en nuestras almas. Y por eso dice en la parábola del sembrador, la semilla cayó en una parte donde no había sino maleza, y la maleza la corrompió.
en otra parte, cayó en otra parte de la tierra, y esa parte de la tierra producía al 30%. Cayó en otra parte de la tierra que producía al 60%, y en otra parte de la tierra que producía al 100%. Pues esa tierra que produce a un término o en el otro, o está lleno de maleza, es nuestra alma. Y nuestra alma nosotros la protegemos y la cuidamos con los 12 pasos. Los 12 pasos, al trabajar y a trabajar, vamos purificando nuestra alma, la vamos calificando, la vamos colocando, la vamos convirtiendo en tierra que es capaz de producir al 100%, y entonces al 100% quiere decir que cuando estamos meditando, cuando estamos respirando conscientemente, la semilla de Cristo que está en nuestro corazón empieza a reventar. Toda semilla tiene 7 caras, 7 capas, y las capas de Cristo, las capas de la conciencia de Cristo, de la semilla de Cristo, son capas que se empiezan a despertar. Son capas como el pensamiento, la conciencia, la lógica, la imaginación, la inteligencia. Son 7 capas. Esas 7 capas se despiertan en nosotros, y ellas saben lo que tienen que hacer, como cualquier semilla sabe lo que tiene que hacer. Cuando la semilla revienta, entonces la semilla de manzanas, entonces sabe que tiene que producir, que produce un árbol de manzanas, sabe lo que tiene que producir, y no se tiene que ocupar de nadie más ni de nada más, y tal, es una manzana. Nosotros cuando despierta o cuando revienta la semilla de Cristo, entonces Cristo revienta y Él sabe lo que tiene que hacer, es decir, nos convertimos en hijos de Dios, es decir, no nos convertimos en hijos de Dios, sino que recordamos que lo somos, y al recordarlo, entonces resucitamos, somos muertos para el espíritu, que en ese momento recordamos quiénes somos en el espíritu, y entonces resucitamos. Eso se llama la resurrección. Por eso dicen, al final de los tiempos aparecerá un dato que se llama la resurrección, y los muertos se levantarán de sus tumbas. ¿Y quiénes son los muertos? Los muertos somos nosotros, que nos levantamos de las tumbas, que son nuestros 4 cuerpos inferiores que creíamos que éramos nosotros. Pues esa es la tumba, y cuando despertamos de ahí, entonces nos levantamos y decimos, ha sucedido la resurrección y ahora sigue la ascensión. Y puedo decir, Padre Santo, divinidad mía, poder superior, yo soy la ascensión de este cuerpo en acción. Y eso debe suceder, porque ese es el trabajo que estamos haciendo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Esa fue la conversación de hoy, mis queridos hermanos. ¿Cómo me les parece? Yo soy la ascensión. Aló. Está muy bien, Juan. Sí. Por hoy. Muy bien. Sí, por hoy estamos ahí, ya terminamos. ¿Quién me está hablando? ¿Ese es Jones? Sí. Hombre, Jones, ¿estás por ahí? Hombre, qué verga, ¿quién era? Bien, ya hace un rato. Muy bien, espero haber sido consciente, concreto, y no haber violado los 12 pasos en nada. Todos esos son los 12 pasos.